Está con nosotros a esta hora de la mañana para dialogar de temas de coyuntura el abogado Enrique Crespo Eiser, experto jurista. Qué gusto tenerlo una vez más con nosotros. Buen Muchas día. gracias, Mayra. Muy buenos días. Hablemos un poquito de la coyuntura nacional. Han pasado 31 días del paro que se concentra en 4 provincias del país. La que más ha persistido es la provincia de Imbabura. Sin embargo, hay una convocatoria a referéndum y consulta popular para menos de un mes. Es decir, el 16 de noviembre los ecuatorianos debemos acudir a las urnas. Pero no se habla mucho de eso. La gente en la calle dice, y es que yo no sé ni qué van a preguntar. Entonces, aparece como imperceptible la convocatoria a elecciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo analiza el escenario? Bueno, en el tema de lo que es el referéndum, hay que entender que principalmente, más allá de las demás consultas que se hagan en las preguntas, es la postura de la constituyente, de la asamblea, para poder hacer la nueva constitución. Desde una perspectiva, crea una esperanza en todo lo que es este gobierno, este Estado, para poder formalizar un nuevo paso a una era constitucional, tal vez eliminando, hay muchas personas que hablan de que se van a eliminar derechos de la naturaleza, que se van a fomentar la inversión extranjera, que va a darse puerta al arbitraje internacional, que va a atraer inversores extranjeros, que se va a eliminar la jurisdicción y la justicia indígena. Hay muchas posturas que en verdad tocan y son un poco delicadas. Por ejemplo, el tema de los derechos de la naturaleza. Indiferentemente de esto, se va a encontrar un método o una fórmula para poder seguir protegiendo tanto naturaleza, justicias, pueblos reconocidos, entre otras cosas, ¿no? Pero puntualmente lo que se va a hacer es cambiar la Constitución. Se le va a quitar poder a la Corte Constitucional. Ya inclusive hablan de que el mismo Consejo de la Judicatura va a tener no una Corte Constitucional separada, sino dentro del mismo Tribunal Constitucional, como antes era en la antigua Corte Suprema de Justicia. Esos son los comentarios que han habido de qué es lo que apunta a esta constituyente. Son las 7:41. A ver, en el enfoque real, la situación es tan cambiante que incluso ahora que refrescaba que hay hasta el 26 encuestas. La publicación, así lo establece la normativa de aprobación, de inaprobación, hacia los... Porque lamentablemente en el Ecuador se convierte, sin querer queriendo, como dice el Chavo, en una especie de aprobación al mandatario de turno, temas de gran trascendencia cuando se lleva a consulta. Hay un mutis, digo yo, de muchos partidos políticos. E incluso a la carrera muchos van a salir a decir, quiero esto, quiero este otro. El ciudadano se viene preguntando, de manera incluso hasta silenciosa, a ver, ¿y qué es lo que quieren cambiar en la Constitución? Son de los temas, es importante, porque ¿qué es lo que cambian? El tema de la Corte Constitucional, arbitrajes internacionales. Yo en lo personal no es que manejo temas de arbitraje internacional, pero entiendo que es un medio para poder fomentar la inversión extranjera, que va a permitir que el extranjero pueda decir, ok, tengo seguridad de invertir en el Ecuador, se reduce el riesgo país, aumenta la inversión y tenemos más trabajo, tenemos más ingresos, tenemos más fuentes económicas. Pero nuevamente, ¿los bancos de quién son? Los bancos no son ecuatorianos. Estamos hablando de que literalmente nuestra moneda no es nacional, es una moneda extranjera. El banco, como tal, los bancos formalmente hablando, no son ecuatorianos. Tienen los nombres de los bancos que fueron constituidos en Estados Unidos. Que tienen accionistas, sí, que son los mayoritarios, que son los que son ecuatorianos. Pero es inversión extranjera, es dinero de otro país. Entonces, si nos ponemos en esa línea de idea, ¿qué va a fomentar? Evitar corrupción. Ahora, ese es el otro problema. ¿Qué nos garantiza que el día de mañana, no por lo que es el gobierno de turno, sino los funcionarios que están como jueces, fiscales, entre otros puestos públicos, que vayan a respetar la misma ley, que vayan a respetar la norma? Actualmente así, y de la forma más grotesca lo comento. ¿Saben cuánto cuesta
ser fiscal en el Ecuador? $4,000. Te dan el examen de méritos y oposiciones. Pasas el concurso. Te dan las respuestas, te dan los exámenes. ¿Cuánto cuesta ser juez? $4,000. Le ponen precio a un puesto público. No es un puesto que se lo ha ganado alguien que realmente merece estar donde está. Pero de eso está cansado y harto el ciudadano. Sí. El hartazgo es tal. Y lo que busca, por ejemplo, me decía un señor en la calle, en un mercado, cuando ustedes tengan invitados, pregúntenle, a ver, porque siempre escucho hablar, y al menos yo sí pregunto sobre esos aspectos, los aspectos formales de la Constitución de la República actual. ¿Qué es lo que tiene? Desde su preámbulo, desde su parte dogmática, desde su parte orgánica, fundamentalmente, ¿qué dice ahí en el preámbulo? ¿Qué es el Ecuador? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué dice en la parte dogmática? Deberes y derechos. ¿Qué dice en la parte orgánica? Estructura y funcionalidad del Estado como tal. Le quieren poner esto, le quieren poner este otro puntual. El ciudadano quiere saber eso. Miren, la Constitución actual es preciosa, es muy buena. Probablemente es la mejor Constitución que hay en el mundo. Tiene muchos derechos, reconoce derechos que en ninguna otras partes se los reconoce, como el derecho a la naturaleza. El problema está en no la parte como tal de preámbulos, considerandos, derechos otorgados, reconocimientos, entre otros, sino está en el problema de entregar o subrogar poder a diferentes competencias como es el de la Corte Constitucional. El tema del arbitraje internacional es algo mínimo en relación a todo lo que puede dar o no tener esta Constitución. Entonces son cuestiones que es como un traje a la medida para el gobierno anterior. Actualmente se necesita un nuevo traje, un nuevo dictamen constitucional, una nueva norma que pueda prevalecer o en su defecto, que pueda reducir poderes y pueda entregar estos poderes a un diferente organismo que no sea la Corte Constitucional. Pero, ¿cuál es el análisis de la gente? Porque al final de cuentas, una consulta popular, cualquier elección se gana con votos, pero no se puede ganar quizá cuando no se habla y no hay una correcta difusión de la elección primero. Y segundo, hay un país en crisis en este momento por el paro nacional. Paro que para algunos se ha minimizado, para otros se mantiene, hay resistencia. ¿Cuál es su análisis del paro, los 31 días? En lo que yo he visto, y esta parte es algo tan interesante entender cómo funciona la lógica del ser humano. ¿Qué es lo que uno ve? Por ejemplo, nosotros estamos en Guayaquil, otros están en Quito, otros están en diferentes provincias. Lo que se comenta en las redes, o se comenta en los periódicos, o en las noticias. ¿Y qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, es muy fuerte la propaganda en el Estado en la que hace percibir como si no está pasando nada. Yo lo veo de esta perspectiva. Un estado de propaganda. Yo lo veo así. Yo no puedo pensar que existe daño actualmente porque la imagen que hace televisión, noticias, periodismo, redes sociales, es que sí, hay 31 días de paro, que hay afectados, pero no es un grupo mayoritario y este grupo minoritario prácticamente viene delegado por ciertos poderes o ciertos asambleístas o ciertas personas, que no afecta como tal al Ecuador, que únicamente los afectados son un grupo minoritario y que este grupo minoritario está creando tanto inconveniente para las demás provincias o trabajadores, personas que tienen compañías, que viven de las rutas, que viven de lo que son las frecuencias, de los vehículos, de la carga. Ellos son los que están siendo afectados y no en la totalidad, porque únicamente hay cierto sector que se está viendo aproblemado. Tiene una codificación la actual Constitución, tiene aspectos formales. Es más, creo que a muchos no les agrada el hecho de estar establecido que hay una supremacía constitucional y parece que les son vecinos incómodos cuando no están cooptados. El Estado es uno solo y se divide en funciones. Mire, ¿Cómo prevalece en democracia un Estado? Yo lo que digo es esto, la Constitución, dice esto y se aplica. Se respeta. Yo en la práctica que vivo en mi día a día veo jueces de cualquier unidad que se limpian con la Constitución. Veo fiscales que no les interesa la Constitución. Aquí lo que mueve la justicia es el dinero, es a la carta. Y lamentablemente vivimos en un país en el que la justicia vale plata. No es justicia como dice la Constitución o la ley. Entonces,
más allá de pensar en, ok, se va a cambiar esto, lo que hay que cambiar es al funcionario que actualmente no respeta ni la propia Constitución. Porque la Constitución, como siempre lo he mencionado, es muy buena. El problema está en cuando le entrega competencias a otros organismos, quita ventajas y limita funciones para el desarrollo de la ley. Yo respeto mucho el tema de lo que es una presunción de inocencia. Es parte del debido proceso. Es la alegación más común dentro de una etapa penal para poder decir, voy a meter preso a una persona que tiene una supuesta presunción de responsabilidad. Y lo sacan libre. Ese es el argumento formal que escucho en todos lados. Ok, sí, se va a cambiar la Constitución para evitar que las personas que tengan una responsabilidad penal salgan libres. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a poner ahora que simplemente por la sospecha se va a meter preso, se va a investigar, se va a privar de libertad. Entonces ya cambia mucho más el escenario. Queremos puntualmente a ver que existan cuántas funciones del Estado. No ha dado pie con bola e incluso ha habido desde su génesis una estructura formal. A ver, la función de transparencia y control social y su brazo modular, el Consejo de Participación Ciudadana, ha traído más de un problema. Miren, el hecho de tener los 5 poderes y el CPC, ¿qué problemas son los que traen? Se ha investigado, no hay todavía sentencias que digan él es responsable de este delito. Entonces, estamos hablando de que no podemos calumniar a alguien o una institución sin antes tener un proceso que ya ratifique una responsabilidad. Porque nuevamente nuestra Constitución dice existe una presunción de inocencia. Hablar en contra de otro afecta la honra. Como por ejemplo, y ahí le toco el tema un poquito de lo del Porsche. Ese tema del Porsche, tiene que haber una investigación objetiva para poder señalar y decir, él es responsable. ¿Dónde está el revenido químico del carro para ver si el chasis es el mismo de que habla la placa del vehículo? Eso es parte procesal. Si está Exacto. dentro o no, ahí tenemos que fijarnos. El valor supremo que tiene la verdad procesal. Exacto. No el dicen que dijo, no el que la niña, que el niño, Correcto. que el de acá compartió y reenvió, y el que más ha reenviado, lo ha enviado como 5,000 veces y lo han visto como... Eso no es una verdad procesal. Y que vengamos y digamos, ok, sí, la placa de este carro dice X personas el dueño. Estamos locos. Pero el alcalde de la ciudad de Guayaquil volvió a ratificarse a propósito ayer. Es que ese es el tema. Que ellos enviaron elementos. Correcto. Que valoró, porque la égida investigativa la tiene Fiscalía. Exacto. El fiscal es el titular de la acción penal. Si el fiscal es el titular, lo que tiene que hacer el fiscal es investigar el vehículo. Adicional a lo que es el conductor o los sospechosos, sino el carro. Y ahora, investigando el carro, eso es lo que se tiene que buscar. ¿Qué se va a determinar? Y aún así no se puede hablar de una investigación o un proceso penal. No se puede acusar porque no hay sentencia ejecutoriada. Ahí vuelvo al valor jurídico que tiene nuestra Constitución, la actual. Correcto. Con todos sus... tendrá que corregirse cosas. Ese es un pro para ahorita, digamos, para un Pero si las comentario. autoridades no son las primeras en no observar, en incumplir. Porque ¿qué dice el principio elemental de la Constitución? Todo servidor público hoy tiene que someterse, ¿verdad? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Civil, penal, administrativo. En todos los ámbitos. A ese valor jurídico. Entonces, ¿en dónde está la falla? En la cantidad de legisladores, en la cantidad de jueces. Indudablemente que eso es una materia que hay que analizarla en la realidad social. ¿Cuánto nos hace falta jueces y fiscales? Por supuesto. Eso, el fiscal, el juez, el funcionario administrativo, el director de tal institución, ¿quién respeta la Constitución? Aquí vive y campea entonces el desacato, ¿no? No todos, pero ¿quién? Yo he tenido experiencias en las que digo, lamentablemente, ¿qué sociedad es la que se vive? ¿Qué justicia es la que tenemos? No existe. Buscamos una justicia, sí, pero ¿quién la respeta? Habrá, digamos, de 5 fiscales, con suerte uno lo respeta. Entonces, si estamos hablando de 100 fiscales, estamos diciendo que en una regla, a lo mucho serán 20 fiscales que la respetan. Ah, qué equivocados que estamos. No se puede juzgar a los menores. ¿Y por qué hay sentencias? Se aplica como se busca aplicar.
digamos, el tema de las prohibiciones de salida del país por alimentos. El padre que debe alimentos, ¿verdad? Tú en primera instancia, sin siquiera calificar lo que es una demanda, ya puedes poner una prohibición de salida El del país. apremio. El apremio personal en el tema de que limita su libertad ambulatoria. ¿Y dónde está pues la presunción de inocencia o el debido proceso? Entonces se busca lo que se quiere llegar en el momento. Se puede jugar con la ley. Tú puedes crear cosas. No es cuadrada, no es lógica. Tú puedes hacer lo que tú quieras si lo puedes aplicar con la ley. Abogado Enrique Crespo Eiser, aquí en su estación Radio Morena, en este espacio Morena Noticia. Volvemos en el entorno de su estructura y contenido. A ver, no podemos renegar de los derechos. No. Hoy el Estado Centro quedó hace mucho tiempo estándares de orden internacional. Es la persona y su dignidad humana la que está en el centro. Son estándares. ¿Por qué podemos renegar de derechos? Y también no podemos renegar de nuestros deberes. Mire, aquí algo interesante que es para analizarlo, ¿no? ¿Qué tiene más prevalencia? ¿Una constitución o un tratado internacional? Normalmente la constitución, porque incluso la misma norma lo dice. Excepto derechos humanos que En el momento que hay derechos humanos que se pelean, es el que gana. se equiparan. Exacto. Tiene mayor prevalencia el que más beneficio da. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la Constitución está por encima, está por debajo de una norma que otorga más derechos. ¿Qué va primero? Y ahí vienen tratados que hablan de esto. Y tú dices, no, la Constitución para el país, pero lo que prima es la norma internacional. La norma internacional no está en el 100% adecuada igual a nuestra Constitución. Y ahí es que viene esta disyuntiva y no es lógico y tampoco es cuadrado. E incluso reclámenle, estudiantes de derecho, a sus profesores de derecho constitucional, exíjanle que les expliquen el por qué el precedente constitucional, aunque no esté escrito, tiene que ser observado. Y los de convención. Miren, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso en sí es por encima de toda nuestra legislación, por encima de todo lo que es nuestra jurisprudencia, tiene mucho más peso. ¿Por qué no se aplica? Entonces, en el orden jurisdiccional también la Corte Nacional tiene jurisprudencia. por supuesto. Sienta precedentes jurisprudenciales. La Corte Constitucional incluso es de erga omnes, es de aplicación inmediata. Todo lo que la Corte Constitucional aplica... Las garantías o sea, básicas lo dice la Constitución. Ok, entonces estamos en esto. Lo más común, tema tránsito. ¿Por qué se siguen poniendo multas en radares de tránsito si no se notifica? ¿Dónde está el respeto a la erga omnes aplicabilidad de la Corte El Constitucional? tema de estos días, no podemos dejarlo porque usted es un joven profesional y a nosotros nos interesa que las nuevas voces, como el abogado Enrique Crespo Eiser, que está aquí en el estudio, también pongan sus criterios. A ver, ¿cómo es que tengo detenido a tal o cual persona y en el procedimiento inicial ni siquiera cumplí con la lectura de sus derechos? Cuidado y transgrede la certeza jurídica. Doctor, en el momento que entran al SNAI, cuando ya hay la aprehensión, les dicen, porque son 24 horas que pueden estar aprendidos previo a la audiencia de formulación de cargos y calificación. De acuerdo a las flagrante. fases. Exacto. No te leen los derechos, no te dejan llamar a tu abogado, no te dicen que tienes que guardar silencio, no te los leen. ¿Qué se Entonces, llama eso? Aún siendo culpable, lo están poniendo a usted en estado de indefensión, Y es una aprehensión ilegal. Entonces, aislando incluso y distrayendo la territorialidad. mire, y eso es lo que quiero tocar. Uno va entrando al SNAI porque ya te permiten la llamada. ¿Y cuándo te llaman? Cuando, a pesar de que te agarraron sin leerte tus derechos, te meten a la aprehensión, te dejan 7 horas incomunicado y viene el policía y te dice, fírmeme esto. Y ahí le vamos a traer comida, ahí le vamos a permitir que usted salga, no se preocupe. ¿Qué le están haciendo firmar? El acta de la aprehensión que es legal. Entonces, por Dios, pues, ¿cómo podemos hablar de justicia, respeto, cuando el mismo funcionario es el que está podrido? Disculpe, a mí en serio me molesta tener que ir a este tipo de procedimientos. A mis clientes cuando están aprendidos ilegalmente, lo primero que les digo es no firmes nada. Pasan 24 horas, me veo en la mañana con ellos y lo primero que me dicen es, ay, es que me hicieron firmar porque si no, no me dejaban ir al baño. Entonces, es demasiado corrupto. El mismo SNAI, uno va entrando y te van diciendo, a ver, abogado, mire, aquí tengo 7 presos más. Para que de una vez que entrevista a su cliente vaya entrevistando a los demás. Y ahí me tirará algo para que pueda yo, digamos, coger mi parte por referirle al cliente. Estamos locos, pues. Mire,
todo ciudadano tenemos la obligación de denunciar. Ok, conocemos que este hecho es delictual. No participamos, pero lo conocemos. Tenemos la obligación como tal, legal, por el COIP, de denunciar. Denunciamos y ¿qué pasa? El fiscal te archiva la investigación. ¿No les interesa? Entonces estamos a las puertas. Viene noviembre, viene el 16. Los ecuatorianos estamos convocados a las urnas. 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular. Ojalá. La consulta popular cuesta $60 millones. Es un gasto exorbitante. Nadie, creo que en un sano juicio, diría, me voy a gastar esto por nada. Si hay esta estrategia, es para un mejor país en el actual estado y tiempo que estamos viviendo. Es para mejorar, no es algo que va a reducir, contrarrestar derechos que ya han sido otorgados. Porque ya tenemos precedentes que ya son jurisprudencia. La jurisprudencia se sigue manteniendo. Pero es que escucho alegres y peregrinos. No, dice, nos podemos volver una constituyente de plenos derechos. De plenos poderes. Poderes y todo lo demás. Y ya sabemos aquí a dónde apuntan ese tipo de... Sabemos que se está buscando tener plenas facultades, pero bueno, está la Asamblea, está el Ejecutivo, el Legislativo es indiferente, es independiente. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Legislativo va a responder poder escucho académicos que dicen... Es el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El propio texto te indica que ya no estamos antes del 2008. Exacto. Del 2008 para acá ya existe precedentes. En todo caso, y se siguen aplicando. La jurisprudencia no solamente es la norma es una fuente del derecho, la jurisprudencia también. Jurisprudencia, doctrina, en el comercio, el tema ay, se me fue el nombre, pero es la consuetudinariedad. Lo consuetudinario. Lo consuetudinario. Sí. Eso es un tipo de fuente del derecho. Y esta es diferente a lo consuetudinario. Estamos hablando de que igual queda jurisprudencia. Sí. Aunque hay la necesidad, insisto, ¿dónde está la calentura, hermanos, en todo el país? La costumbre, esa es la Pero otra las fuente. costumbres, las buenas costumbres, correcto, en sociedades se hacen incluso hasta normas. Es que así pasa. Sociedades aquí. Que se desarrollan, que correcto. crecen. Así sucede también en no las malas costumbres que hay aquí. Aquí la costumbre es tener dinero para ganar justicia, lamentablemente. Aunque no todos son así. Hay personas que dicen, ¿para qué? Esos son los casos interesantes, bonitos. Son los que tú cuentas y dices, ganamos. Bien, siempre a la orden. Lo esperamos permanentemente. Que vengan a expresar. Pidan espacios en Radio Morena. Jóvenes, abogados como el abogado Enrique Crespo Eiser, la academia, los estudiantes. Tienen acá un espacio. Aquí se escuchan las ideas de los ecuatorianos. Abogado Enrique Crespo Eiser, gracias por venir a Radio Morena. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Usted escuchó al abogado Enrique Crespo Eiser, experto jurista que nos acompaña constantemente para analizar temas de coyuntura nacional. 8 de la mañana con 2 minutos, momento de una pausa. Ya volvemos con más de Morena Noticias en esta primera emisión. Y hay que levantarse, hay que amanecer un poquito, hay que levantarse temprano, como han hecho hoy día nuestros invitados. Han llegado presencialmente, aunque a veces también se puede aprovechar el recurso tecnológico. Atentos, oyentes amables en todas partes. Son las 8 las 2 minutos. ATM recuerda a los usuarios desvíos. Mucha atención. Desvíos.